Espérenme a ver si puedo compartir mi pantalla. Y Sony volvió, muy bien. Oye, espérenme un tantico. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola David, Hola, les presento a Bienvenido. David, él también asiste a tu iglesia, Nata, y nos está ayudando con la fundación. ¿En serio? Oye, qué pequeño es el mundo, ¿cómo estás? Mucho gusto. un gusto. Bueno, pues súper, me alegra, digamos, no recordaba a Angie y claramente pues nos estamos conociendo como con David, así que un gusto, esperamos que pues puedan seguir acompañándonos y sobre todo que estos espacios pues puedan ser como eh, no somos digamos que expertos acá en la palabra, en lo que la palabra dice, pero siempre buscamos apegarnos mucho a lo que hemos podido aprender, a lo que el Señor nos ha enseñado. También para lo que necesiten, como generación valiente, ahí estamos. No solamente en temas de pronto si tienen dudas de estudiar o cositas así, sino de pronto si en algún momento llegan a necesitar algo, con muchísimo gusto ahí vamos a estar. Entonces, regálenme un minuto, necesito iniciar sesión desde mi celular porque si alguien más llega a ingresar, pues necesito darle acceso. Entonces, espérenme un segundito. Listo. Ahí me escuchan bien, no se escucha retorno ni nada o hay algún sonido raro por ahí. Voy a asumir que el silencio es un no. Se escucha bien, Renata, se escucha bien. Gracias, chicas y chicos. Bueno, voy a empezar a compartir. Dani, yo creo que ya podemos empezar a grabar. Listo. Entonces le vamos a dar en presentar. Ay, espérenme. Escucha, espérenme un segundo, qué pena la demora. Mm, acá. Es que se me olvidó compartir un documento. Rayos. Mm, listo. Listo, chicos. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Súper. Gracias. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema, vamos a hacer un corto estudio, lo que dice la Biblia acerca de la Virgen María. Digamos que conocemos que por lo menos desde la religión católica y no sé si haya otras religiones que veneren de pronto a la Virgen María, pero pues en especial creo que es como la católica, ¿no? Y conocemos, digamos, por lo menos que en Colombia hay muchas vírgenes, ¿no? O sea, hay como, no es solo la Virgen María, sino que la Virgen de Guadalupe, y que la Virgen de Chiquinquirá, y que la Virgen de yo no sé dónde. Entonces, pues hoy lo que vamos a ver es qué dice la Biblia sobre la Virgen María, qué es lo que nos enseña la palabra sobre quién fue María, sobre, no sé si está bien venerarla o qué nos enseña la palabra. Si en algún punto ustedes llegan a tener alguna duda, no duden en
y pues trataremos de dar respuesta según lo que dice la palabra. Entonces, digamos que para dar inicio es necesario decir que la Virgen María, decir que María era una mujer que era bendita entre todas las mujeres y que es bendita entre todas las mujeres, porque eso es lo que la palabra nos dice. Digamos que tenemos que darle un lugar más allá de lo que la palabra nos enseña. Entonces, digamos que como abre bocas para iniciar, me gustaría que alguno de ustedes me ayudara leyendo acá, no sé, me gustaría, pues no sé si hay algún voluntario para leer, si no, yo los voy llamando. Yo te ayudo. Gracias. Dice, ¿quién era la Virgen María? De todas las mujeres extraordinarias en la Escritura, una se eleva sobre todas las demás como la bendición, la más altamente favorecida por Dios y la más universalmente admirada por las otras mujeres. En verdad, ninguna otra mujer es efectivamente más sobresaliente que María. Ella fue quien Dios en su obediencia eligió, en su soberanía eligió, entre todas las mujeres que alguna vez hayan nacido, para ser el instrumento singular por medio del cual traería al Mesías al mundo. Tomado el libro 12 Mujeres Extraordinarias de John MacArthur. Súper, David, muchas gracias por tu ayuda. Y sí, claramente María es una mujer extraordinaria. Digamos que este libro de las 12 mujeres extraordinarias era el que pone allí al inicio, que fue un estudio de mujeres que hicimos a raíz de Mujer Valiente, que pues es una extensión de Generación Valiente. Y algo muy interesante que nombran acá es, o bueno, digamos que mencionan a todas las mujeres, pero en cuanto a la Virgen María, digamos que nos permite entender un poquito más lo que la escritura nos dice sobre ella, y es que Dios en su soberanía eligió a María, o sea, a la Virgen María, sí, para ser quien traería al Mesías al mundo. Y pues, o sea, claramente para ser la madre de Jesús. Pero digamos que no por esto, no por ser eh, digamos que escogida por Dios o al ser bendecida por Él y escogida por Él, es que ella tenga como algo así súper, no sé, como un superpoder o que ya se convierta en divinidad. Ya iremos desarrollando esto a medida que avanzamos en este estudio. Entonces, ¿qué vemos acá? Necesito que, no sé, vale, ¿puedes ayudarme con Lucas 1:46 al 50? Voy. Lucas 1. 46 al 50, el que aparece ahí. Mientras lo buscas, quiere decir que María misma, eh, digamos que dijo, ahí dice testificó, pero pues habló de que en todas las generaciones la reconocerían como la mujer bendecida por Dios. Y no es porque ella se creyera ya en la divinidad o que debía ser adorada o cosas por el estilo, sino que ella fue una mujer piadosa. Por ser esa mujer piadosa, Dios como que le dio esa gracia para que ella fuese la madre del Mesías. Entonces vamos a ver qué dice en Lucas 1:46 al 50. Dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrá por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo, su nombre es santo. Y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. ¿Hasta dónde iba? ¿Hasta ahí? Hasta el 50. Ya me pasé. Gracias, mi vale, tranquilo. Digamos que acá, ¿qué es lo que quiero resaltar? Y es lo que ella misma dice acerca de ella, es como he hallado gracia delante de Dios. Espérenme, también lo busco acá para no ir a decirle mis palabras, sino que dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La bajeza de su sierva, es decir, María se veía como una sierva delante de Dios.
a ser venerada ni cosas así, sino que ella sabía que era una sierva y que eso que Dios le permitía era, digamos, algo que venía de la soberanía de Dios y que era a causa de su poder y de que le dio esa gracia para poder ser la madre del Mesías. Entonces, digamos, ¿qué dice la Biblia sobre María? Entonces, vamos a mirar el pasaje completo, que es Lucas 27, desde el 26 al 38, pero entonces lo vamos a mirar desde dos aspectos. Entonces, en el primero me gustaría que Angie, no sé si tienes ahí tu Biblia y me puedas ayudar buscando Lucas 1, 26 al 31. Vale, Gracias. ya lo tengo. ¿Lo leo entonces? ¿Ya lo tienes ahí? Sí, Sí, dale. listo. Dice, anunció el nacimiento de Jesús. Al sexto mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. Hasta el 31, ¿verdad? El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo, hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Esta versión es la PDT. Súper. Ah, vale. Es que sí hay versiones que acortan, como que pegan los versículos. Gracias. E incluso me gusta mucho esa versión porque creo que es un poquito más clara en cuanto a la situación que María estaba viviendo, ¿sí? Si lo ven en el versículo 26, digamos, en la Reina Valera dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Entender en la traducción que leyó Angie, que ella estaba confundida, que ella no entendía de alguna forma lo que el ángel le estaba diciendo, porque él le decía que, o acá en el versículo 28 dice, salve muy favorecida, digo, bendita tú entre las mujeres. Digamos que puntos en versículos más adelante, en el 30, del 34 al 38, nos vamos a dar cuenta como de... o vamos a detallar un poquito más la situación. Quiero resaltar acá que, digamos, en la Reina Valera, en el versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, ¿por qué para ella era confuso? Porque ella consideraba, o María pensaba de alguna forma, o esto que estoy diciendo viene de los comentarios, del comentario bíblico de MacArthur, por si de pronto de la Biblia Estudia MacArthur, perdón, por si de pronto la quieren revisar, esa creo que la pueden encontrar en internet o yo la tengo en una aplicación. Y me gusta mucho porque nos permite entender un poquito más el contexto. Entonces, primero, digamos que hay que resaltar el hecho de que, pues, María eh, era virgen. ¿Y por qué? Ustedes, o a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios escogería pues a una mujer virgen? Pues resulta que la naturaleza de la concepción de Cristo a través de una mujer virgen da testimonio de la deidad de Jesús, ¿sí? Ya que, es decir, o sea, se dice que nació sin pecado y sabemos que Cristo es el único, o Jesús es el único que nació sin pecado y que nunca pecó y que es el único justo que ha habido sobre esta tierra. ¿Por qué también? Porque digamos que eh, Dios, a través bueno, el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la Trinidad, pero digamos que esta concepción se realizó por medios sobrenaturales. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios no iba a nacer de forma natural, por decirlo así, sino que iba a ser concebido de forma sobrenatural, aquí con María. Y por eso, y por las anteriores razones, la anterior razón que di, es que Dios escoge a una mujer que es virgen.
la Virgen María porque se resalta su virginidad. A ver, antes de tener a Jesús. Digamos que también me gustó mucho que en la versión que leyó Angie, eh, se da a entender que María y José estaban en un desposorio, se menciona, es decir, como en un compromiso. No se habían casado, por lo tanto, pues ellos no habían tenido relaciones sexuales, y ellos no se conocían, como digamos la palabra menciona, la palabra conocer. Y bueno, digamos que antes de avanzar, yo quiero que se imaginen o quiero como resaltar algo, y es que yo siempre he pensado desde mi perspectiva que María debía ser una mujer con un carácter piadoso, pero claramente, digamos, nosotros como hijos de Dios creo que sabemos que ese carácter solamente puede ser forjado, ¿sí?, a través de su gracia. Nosotros de pronto sí tiene, yo, es decir, o sea, en el momento en el que conocemos a Cristo y empezamos a leer las Escrituras y Dios nos confronta con nuestro pecado y nos confronta con quienes somos, yo creo que nos damos cuenta de que lo que viene de ahí en adelante es gracia, que si nos parecemos más a Cristo es por gracia, que si empezamos a tener un carácter piadoso es por la gracia de Dios, por la comunión con Él. ¿M? Y, y pues tal era la gracia que le había dado Dios a esta mujer, la escogió para ser la madre del Mesías. ¿M? Pero entonces quiero recalcar aquí que al final todo esto que sucedió es por gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Entonces sí, digamos que María, retomando un poquito, era una mujer extraordinaria, pero no por ser esta mujer extraordinaria, alzarla o adorar, darle una posición que la palabra no nos menciona, ¿sí? Porque María, como la palabra nos la muestra, ella era una mujer sencilla, era una mujer de carne y hueso, era una mujer que tenía un carácter piadoso por la gracia de Dios. Y precisamente esa gracia que Dios le dio fue la que le permitió el Mesías y la que la hizo diferente. Eh, bueno, acá también necesito que alguien me ayude, por favor. No sé, creo que Dani, ¿puedes ir a Efesios 1:6? Porque vamos a ir a Efesios 1, en el versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces ese salve muy favorecida, o creo que en la versión en la PDT decía como, hola, eres muy favorecida, sí, si no estoy mal. Pero digamos que esa traducción o esa palabra o esa frase salve muy favorecida está ligada a como a otra significado. Entonces vamos a ver Efesios 1:6 y ya les explico ese significado. Dale, Dani, si ya lo tienes. Dani. Y acá voy a enfatizar un poquito en esa palabra de ser aceptos. Entonces, ese salve muy favorecida quiere decir que es una persona llena de gracia, ¿sí? Y es un término que es empleado hacia el creyente, digamos que en este caso, hacia María. Entonces, ¿por qué vamos a Efesios 1:6? Porque tiene este mismo significado del salve muy favorecida, la palabra o la palabra acepto, ¿sí? Que Dani, puedes volver a leer el versículo, perdón, que a mí se me van las palabras. Perdón. Amén. Gracias. Nos hizo aceptos en el lavado, es decir, nos da la gracia, como que estamos con gracia delante de Dios y por eso somos como aceptos, ¿sí?
se refiere, digamos, como el muy favorecida, es como eres acepta delante de Dios, tienes gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mm, acá se nos presenta como receptora, como la persona que recibe Dios, esa gracia divina de parte de Dios, y no como dispensadora de esta gracia, es decir, ella no es quien da o provee la gracia, viene de Dios, y esa gracia que viene de Dios venía hacia ella. Todos estos puntos son claves para como la parte final de la presentación que ya veremos. Entonces, ¿qué se ha dicho de María? Ay, mentiras, perdón, antes de pasar a este punto. Ay, necesito, Mikami, ¿me ayudas con Lucas 1:34 al 38, porfa? Esperen, yo miro. Si quieres, Se fue. si quieres te ayudo. Dale, dale, sí, porfa. Está hablando Sony, ¿cierto? Sí, soy yo. Ya, yo, ¿quién habla? 34, 38. Sí, Lucas 1:34 al 38. ¿Reina Valera o Biblia de las Américas? La que quieras. Como la que te sientas Ok. más cómoda. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Altísimo, su sombra, espera, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Gracias, mi Sony. Sí, digamos que acá se menciona Elizabeth. Elizabeth es la persona con la que María habla como en un fragmento más adelante de ese capítulo, de ese primer capítulo de Lucas. Y es, digamos que la primera parte que leímos ahorita, en donde María como que dice, engrandece mi alma al Señor. Por eso hace como referencia, perdón, a Elizabeth. Pero entonces, ¿qué pasa en el versículo 34? Porque ahí es lo que les decía anteriormente, María le dice, pero ¿cómo voy a tener yo un hijo si no conozco varón, si yo no estoy casada? Pues ahí es donde el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra. Y acá es donde se muestra que la concepción de Jesús es sobrenatural y es por la soberanía de Dios a través pues, del Espíritu Santo, ¿no? Y claramente esto no era incredulidad de parte de María, sino que era algo que era chocante. O sea, imagínate que te digan, vas a tener un hijo, pero oye, espérate, soy virgen. ¿Cómo voy a tener un hijo? Sí, de pronto son cosas que no son lógicas para nosotros como humanos, pero que de parte de Dios era, digamos, ya, lo voy a llamar así como una de esas maravillas o prodigios que hacía el Nuevo Testamento y en el de las que vemos, ¿sí? Antes de que Cristo muriera y resucitara. Ahora, digamos que cabe aclarar una cosa. Aquí yo creo que es claro de pronto para nosotros, pero igual vale hacer la aclaración. Cuando en el versículo 35 se habla de que el Espíritu Santo vendrá sobre María, que dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, esto no se refiere, digamos que a una concepción, es que no sé si ustedes de pronto han escuchado en la mitología, creo que más que todo es como en la griega, en donde los dioses mezclan con humanos y entonces están el dios con el humano y entonces nace una persona y es un semidios. No, o sea, acabo de aclarar que aquí eso no sucede, sino que es por medio voy a decirlo así, vale la redundancia, como por medios divinos, ¿sí? Esto fue realizado por medios sobrenaturales a través del Espíritu Santo, pero no quiere decir que haya habido como un contacto físico como de pronto desde la mitología se puede mostrar. Cabe aclarar esto de pronto por si queda la duda. Entonces,
¿Qué se ha dicho de María? Ya teniendo este contexto, teniendo un poquito más claro quién es María, por qué Dios la escogió, que era una mujer humilde delante de Él, que era una mujer extraordinaria por su gracia. Sabemos que en la actualidad hay muchas creencias acerca de María. Se ve a María de muchas formas que ya vamos a ver y algunas de pronto pueden surgir. Aquí dice María, acerca de María que, y algunas son correctas y otras no. Yo digo, digamos que lo puse así, pero quiero aclarar que es un poquito más que pueden surgir de una interpretación correcta, pero que cuando se interpretan, es decir, o sea, como que puede estar correcta la base, pero entonces se le da una mala interpretación, es lo que quiero decir. Hay una base bíblica, pero se le da una mala interpretación a quién es María. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de María. Yo no sé si alguien ha oído hablar de la Divina Concepción o la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en la Iglesia Católica. No sé si alguien sabe a qué hace referencia. Yo creo que no. El silencio. Yo no. Súper. Vale. De hecho, yo tampoco lo había escuchado y para mí fue algo un poco loco. Fue como, "Oh, por Dios, de acá surge esta creencia y no había encontrado, no había escuchado ni siquiera el concepto, ¿sí? O la Inmaculada Concepción. O de pronto por allá, pero que ni idea de pronto qué significa. Pues resulta, este concepto de la Inmaculada Concepción también se conoce como la Purísima Concepción de María. Es una enseñanza, digamos que es un dogma, una enseñanza, una doctrina de la Iglesia Católica que fue decretada por el Papa Pío IV en el 1854. Estos son solo datos. Esperen que entró Carito. Hola Carito, ¿cómo vas? Hola Natica, buenas noches. Buenas noches, mi Carito. Bueno, te contextualizo un poquito. Estamos hablando sobre qué dice la Biblia acerca de la Virgen María. Hemos visto que María fue una mujer de carne y hueso a quien Dios le dio gracia para ser una mujer, digamos que extraordinaria, para ser la mujer que iba a traer a este mundo al Mesías, pero estamos viendo que no por eso debemos como darle atributos a María que no son. Entonces ya estamos viendo como esas concepciones que hay de pronto en el catolicismo sobre María y estamos viendo lo que dice la Biblia, ¿vale? Si tienes alguna duda, sin pena, ¿listo? Sí, Carito, bueno, voy a... Vale, mi Natica, gracias. Listo. Yo voy a tomar el silencio como un sí. Entonces, estamos hablando de que la Divina Concepción de María hace referencia a, bueno, que es una enseñanza de la Iglesia Católica que fue decretada por el Papa Pío IV en 1854. Es decir, esto no fue en tiempos de Jesús, sino que fue relativamente hace poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué sostiene esta creencia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María? Pues sostiene que la Virgen estuvo libre de pecado y del pecado original. Entonces, el pecado original, digamos que resumiéndolo un poco, quiere decir o referencia digamos que a esa entrada del pecado que hubo en Génesis, en el relato del Génesis, perdón, cuando Eva comió del fruto que Dios le había dicho que no, y después Adán también. Entonces, digamos que ese es el pecado original, el que viene del relato del Génesis. Y se puede entender a grandes rasgos como la desobediencia del hombre, ¿sí? La desobediencia del hombre, ese es nuestro pecado original. Y que a raíz de ese pecado original, absolutamente toda la humanidad eh, pecado, ¿sí? Es pecaminosa y pecamos delante de Dios. Entonces, digamos que al desarrollar esta doctrina, la Iglesia Católica lo que contempla es que María, como había sido escogida por Dios para ser la madre de Cristo, entonces sostienen que María, digamos, o que Dios preservó a María de no pecar.
Entonces, ella, lo que sostiene esta creencia es que ella no tiene el pecado original, que ella no pecó en ningún momento, sino que Dios la apartó y la guardó del pecado y entonces por eso, digamos que dicen que es inmaculada y le dicen la Santísima Virgen María. Pues resulta que vemos, digamos, como en lo que leímos anteriormente, en los versículos que leímos anteriormente, nos damos cuenta que María misma reconoce que es la gracia de Dios la que la pone como la madre de Jesús, ¿sí? Pero en ningún momento, y como lo vemos, en ningún momento se presenta a María como esa dispensadora de la gracia, sino que María se representa como receptora de esa gracia de Dios. Entonces, María no es ninguna divinidad, María era una mujer pecadora también, pecaba delante de Dios, pero halló gracia ante sus ojos y Dios le dio gracia y fue escogida por él, pero eso no quiere decir es como nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros. La palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía quiénes éramos y digamos que hay una palabra que se me está escapando. Em, Espérenme un momento. Bueno, sí, la palabra dice que ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hay una palabra que no recuerdo en este momento, si me acuerdo más adelante les digo, que también menciona la palabra. Entonces, no por eso es que nosotros no pequemos, sino que Dios nos ha escogido. Así mismo fue con María y le dio una gracia especial y la exaltó en medio de las mujeres, pero no por eso quiere decir que no hubiese tenido pecado. Entonces, ya sabemos que la Inmaculada Concepción de María es falsa o parte de un supuesto falso, porque es lo que la palabra nos muestra. Ahora, a partir de esta, perdón, ¿hasta ahí van bien? ¿O me he enredado? ¿O me han entendido? ¿O tienen dudas? Si tienen dudas, pregúntenme, no interrúmpanme. No díganme como, no, sí, vamos bien. Está bien, caminata. Dale, dale, gracias. Súper. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, a raíz de esta concepción de María como santa, se tiene la concepción de María como Madre de Dios. Entonces, para explicar este punto, necesito explicarles la Trinidad. Esto es muy amplio, lo voy a explicar con la imagen y ya y nosotros tenemos estudios en YouTube, si quieren verlos, en cuanto a la Trinidad, en cuanto al pecado también, y en cuanto a muchos otros temas, si los quieren revisar, están subidos en la página de YouTube. Pero por ahora, digamos que me voy a basar mucho en esta imagen. Entonces, sabemos que Dios es uno en esencia. A la vez se va a aclarar que la Trinidad es misterio. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que Dios es uno en esencia, como lo vemos acá, Dios es uno en esencia, pero a la vez son tres personas. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero eso no quiere decir que el Padre sea el Hijo, es decir, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni, ¿sí? Así como tal cual lo ven en la imagen, es necesario entender la Trinidad. Entonces, sabemos que Jesús, que es el Hijo, que está representado como el Hijo, o no representado, sino que es el Hijo, siendo el mismo Dios, no podríamos decir que María es como la madre de Dios, es decir, podemos decir que María es la madre de Jesús, claramente, pero, ay, esperen porque yo acá, creo que acá la embarré, bueno, acá se repitió lo mismo que tenía anteriormente, pero bueno, lo que les estaba diciendo es que María fue la madre de Jesús en su naturaleza humana, pero no podemos decir que María es la madre de Dios, porque si estuviésemos diciendo que María es la madre de Dios, es como si estuviéramos diciendo que ella fue antes de Dios. O sea, es como si estuviéramos diciendo que Dios necesitó a alguien para ser Dios. Y sabemos que Dios es inmutable y que Dios eh,
simplemente es antes de todas las cosas y Él es el creador de los cielos y de la tierra y el que creó lo que conocemos. Entonces no podemos decir que María o no podemos ver a María como la madre de Dios por esta razón, porque Dios, nadie, absolutamente nadie antes de Dios. Entonces Dios es creo que hay un, no sé si lo podemos llamar como un atributo, bueno, yo sé que Dios es inmutable, pero él es hay otra palabra, como, bueno, el caso es que Él no necesita a nadie para existir, ni fue creado por nadie, sino que Dios es. ¿Listo? Entonces no podemos decir que María, o llamar a María como la Madre de Dios, por las razones anteriores. Ahora, la eterna virginidad de María, porque entonces hay personas también que sustentan esto diciendo que pues María siempre fue virgen. Y vamos a mirar que eso no es del todo así, entonces vamos a mirar, ya que llegó Carito, Carito Mateo 13:55, ¿puedes leer? Sí, señora, ya voy. Dale. Y por aquí ya vi que volvió Mikami, entonces Mikami, Mateo 1:25, porfis. Vale. Gracias. Dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Gracias. 25. Eh, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Está en la nueva versión internacional. Entonces acá dos puntos importantes que hacen que esta teoría de la eterna virginidad de María se caiga. Y es que primero, en el versículo que acabo de leer, Cami, vemos que dice que, yo la tengo acá en la Reina Valera, dice que no la conoció, es decir, José no conoció a María o no tuvo relaciones sexuales hasta María, hasta que dio a luz a Jesús. Digamos que podemos tomarlo como un condicional que después de que tuvo a Jesús, ya estuvo con ella, ya la conoció. Entonces, ya partiendo de ahí, sabemos que María estuvo pues con José y también entonces acá nos remitimos a Mateo 13:55, que fue el que leyó Carito, y dice, no se llama su madre María, es decir, refiriéndose a Jesús, y sus hermanos Jacob y Judas. Esto quiere decir que Jesús tenía pues hermanos, ¿sí? Que eran hijos de José y de María. Entonces ahí también digamos que se cae esa creencia de que de la eterna virginidad de María. No es lo que la palabra nos muestra. María pecó. Claramente ya hemos visto que sí, que María era una mujer de carne y hueso, que halló gracia delante de los ojos de Dios, pero que era pecadora como tú y como yo. Una gracia especial delante de Dios. Acá necesito que, no sé, mi vale, ayúdame con Romanos 3:22 al 26, si puedes. Mi vale. No sé si mi vale está por ahí o si está ocupado. Súper, dale. ¿Eso quiere decir que estás buscando? No es por ser afanada, es que no te entendí. Yo creo que Vale está ocupadita. David, ¿me podrías ayudar? No, ya. ¿Sí? ¿Romanos qué? El que está en la pantalla, me vale Romanos 3:22-26.
si puedes, mi vale, si no estás muy ocupada o porque escuché ruido. Si quieres te ayudo. No, es que se había trabado el celular y no me dejaba activar el Ah, micrófono. ok. Ya, Auxilio. Romanos 3, ven la justicia. Romanos 3, 22 al 26. Listo. A Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en tiempos presentes para que Él sea justo y a la vez justificado de quien tiene fe en Jesús. Amén. Que nos resalta esto que somos justificados solamente la fe en Cristo Jesús, es decir, necesitamos a Cristo para ser salvos. Entonces, digamos, ¿por qué lo relaciono con María pecó? Conocemos que el único que no tuvo pecado, el único que no tuvo mancha, fue Cristo, fue Jesús. Entonces, claramente María pecó y solamente a través de la redención de pecados, que es a través de la fe en Cristo Jesús, es que absolutamente todos podemos alcanzar salvación. Sí, o sea, bueno, todos me refiero a aquellos que creen en que tenemos salvación. Y digamos que el pecado con el hecho de que se ve a María como redentora. La Biblia no menciona que María sea redentora, tampoco la menciona como mediadora entre Dios y nosotros. Entonces, vamos a ir a la palabra. Siempre acá vamos a ir a la palabra. Voy a tratar de no, sé que quedan 5 minutos, voy a tratar de no extenderme mucho. Entonces, David, porfa, ayúdame con Lucas 1, 46, 47. Angie, porfa, Mateo 1, 21. Y Dani, ayúdame con Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Entonces, el que lo tenga me ayuda a leerlo, porfis. Listo. Lucas 1, 46 y 47, ¿sí? Ujú. Perfecto. Dice en la NBI, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Gracias. Entonces acá vemos que María misma dice, mi espíritu se regocija en la salvación que hay en Dios, ¿sí? María sabía que solamente a través de Cristo, a través de, bueno, ahí lo menciona como Dios, porque pues claramente era la madre de Jesús, pero sabía que era Dios mismo, entonces sabía que solamente a través de él había salvación y reconocía que lo necesitaba para la salvación, entonces ella jamás se vio como redentora. Vamos con Angie, Mateo 1:21. Sí, vale, en la pedeta dice, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vemos también que sabía, bueno, ahí sí ya sabía, perdón, sabía lo que dije anteriormente, sí sabía que a través de Jesús, del hijo que iba a tener, era que venía la redención de pecados. Entonces, digamos que claramente sabemos que los evangelios tienen, digamos que una linealidad. Por eso, digamos que tiene relación lo que dice Mateo con Lucas, con Marcos, con Juan. Y en este caso con lo que decía María. Ella sabía que necesitaba de un redentor, ella nunca se consideró redentora. Y Dani, primera de Timoteo 2, 5 al 6. Amén. Solamente hay un mediador. No, más adelante vamos a ver este versículo y es como yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hace también referencia a lo que dice acá en Primera de Timoteo, no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro redentor, no hay absolutamente nadie más. Es solamente Cristo. Espérenme cuántas me quedan. 2, listo. Entonces, se debe venerar a María viendo todo esto
que hemos estudiado hoy rápidamente, entendemos que no, que podemos tener en mente que María fue favorecida entre las mujeres, que podemos tomarla como un ejemplo de fidelidad a Cristo, a Dios, y la sujeción que tenía, la forma en la que recibía las cosas, cómo se consideraba sierva. Podemos verla como una, perdón, como un referente, ¿sí? Pero no podemos rendirle adoración. Y no podemos venerarla porque esto es idolatría. Entonces, acá necesito también que me ayuden a leer Misoni, primera de Juan 5:21, Carito, Levítico 26:1, porfis. Dice, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Tal cual, conciso. Guardemos, venerar a María es considerado como, o si tener a María como santa es un ídolo que puede formarse en nuestro corazón y no es conforme a lo que la palabra nos muestra. También miremos lo que dice Levítico 26:1, Carita. Sí, ya voy. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Gracias, Carito. Creo que sabemos que muchas veces a, los, a las personas que consideran santas en otras religiones se les crea una imagen, ¿no? Y creen, o a veces se tiene la creencia de que si yo le prendo las velitas a ese santo o si tengo la imagen, entonces me va a escuchar mejor o voy a tener la comunicación. No, clara y dice, no hagan imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ¿sí? O sea, no es necesario. Ya tenemos un camino y es Cristo. Y a través de Él es que podemos tener acceso al Padre. No necesitamos imágenes, no, porque esto es idolatría, como lo vimos, y la palabra nos invita a guardarnos de la idolatría. Entonces, ya para finalizar, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, digamos que varias tradiciones religiosas que aparentemente se basan en la Biblia realmente tienen fundamentos extrabíblicos, ¿sí? Eh, digamos que no es razonable ver lo que dice la palabra y hacer algo contrario. Eso jamás va a ser lógico. Y hay cosas que Dios aborrece y Dios aborrece la idolatría. Claramente sabemos que la idolatría no es solamente adorar imágenes, sino que pueden haber cosas, o sea, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es considerado idolatría. Y la palabra nos muestra, o sea, puede ser una persona, puede ser una serie, puede ser una canción, lo que se te venga a la mente, si está ocupando el lugar de Dios, eso es idolatría. Y ya en este caso, digamos, venerar objetos religiosos o venerar imágenes también es idolatría. Creer que necesitamos una imagen para comunicarnos con Dios, eso también hace parte de la idolatría, porque es algo que viene del corazón. Entonces sabemos que eso no le agrada a Dios. Segundo, María es un ejemplo de sujeción, como lo vimos, es un ejemplo de virtud, de fidelidad, de sujeción, de cómo podemos reconocernos delante de Dios como siervos, de reconocer que necesitamos a Dios y que es su gracia la que nos sostiene y es su gracia la que nos permite hacer lo que hacemos, ¿sí? Y ya llevándolo, digamos que a María, no por reconocer esas características de María, debemos sobreexaltarla. La palabra jamás nos la menciona como una divinidad. Um, bueno, esa es la siguiente conclusión, ¿no? Por lo tanto, no es el culto o orarle o no. El único camino es Cristo. Redentora, el único redentor es Cristo y solamente a través de Él tenemos salvación y perdón de pecados. Entonces, para finalizar esto, acá les dejo como Juan 14:6 que dice, Jesús es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, no hay otro camino, no hay mérito que valga, no hay nada que podamos hacer, es solamente a través de Cristo.
Y algo que a mí me impresiona es que Jesús es el único que yo he visto, que yo haya escuchado, del que yo haya leído, y del que tengo la plena convicción de que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él aseguró que era la verdad, él aseguró que era el camino, él aseguró que era la vida y que es, sí, es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie puede tener acceso al Padre si no es por él. Entonces, para cerrar, este fragmento que ven acá es del libro 12 mujeres extraordinarias de John MacArthur, y me va a permitir leérselos. Dice, María misma nunca reclamó ser o pretendió ser nada más que una humilde servidora del Señor. Fue extraordinaria porque Dios la usó de manera extraordinaria. Claramente pensaba de sí misma como alguien común. Es presentada en la Escritura como un instrumento a quien Dios usó en el cumplimiento de su palabra. Ella misma nunca tuvo ninguna pretensión de ser administradora de la agenda divina y nunca le dio a nadie algún encargo para recordarla como una mediadora en la dispensa de la gracia divina. La baja perspectiva reflejada en el Magnificat en el Magnificat de María es el mismo simple espíritu de humildad que marcó su vida y su carácter. Es verdaderamente lamentable que la superstición religiosa haya convertido a María en un ídolo. Por cierto, es una digna mujer a quien deberíamos imitar, pero María misma se horrorizaría, sin duda, al pensar que alguien le rogara, venerara su imagen o le encendiera velas como homenaje a ella. Su vida y su testimonio apuntan conscientemente a su Hijo. Él fue el objeto de su adoración, fue el que reconoció como su Señor, Él fue en quien confió siempre. El ejemplo de María, visto a la luz de la Escritura, nos enseña a hacer lo mismo. Entonces, nada, chicos, digamos que esta era como la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer, algo que... Sí, quisiera agregar dos cositas. Una es que acordándome de lo que hablamos la última reunión frente a la forma del bautismo y la Santa Cena, en cómo lo conciben los católicos. Asimismo, con la Virgen María tiene raíces en las tradiciones griegas y en pensamientos filosóficos. Entonces, antes los griegos tenían esa diosa Afrodita, y digamos que fue el reemplazo justo para ellos. Asimismo, pues con diferentes tradiciones que ellos tienen, como que no tienen toda su cosmovisión basada en la palabra, sino cosas externas. Y también decir que ese hermano de Jesús, el que mencionamos en Mateo, Jacobo, es el mismo que escribe el libro de Santiago. Jacobo es una traducción de Santiago, entonces ese librito lo escribió el hermano de Jesús. ¡Qué genial! Ah, gracias por esos datos, mi Cami, porque ni idea, no lo sabía y de verdad, gracias porque creo que eso también abre mucho el panorama a entender muchas cosas. Entonces, súper, mi Cami, gloria a Dios y gracias. No sé si alguien más quiera decir algo o, o si todo quedó claro o algún comentario, sugerencia, no sé. No, pues a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos leyendo Lucas capítulo 1, el versículo, bueno, los versículos que van desde el 26 hasta el 38, y pues ver cómo al final María dice que le dice al Señor como que esto, bueno, al ángel, que esto suceda tal como lo has dicho. Entonces me ministró mucho a mí porque lo que tú decías, ver a María como un ejemplo, porque a veces Dios nos llama a nosotros a hacer cosas y nosotros no tenemos como esa actitud que tuvo María de decirle a Dios, bueno, haz como tú lo has dicho. Entonces esa parte me llamó mucho la atención
porque si, por ejemplo, personalmente necesito como cambiar eso, cuando Dios me diga algo, tener como esa actitud que tuvo María y decirle al Señor como, Señor, que sucedan las cosas tal como tú lo has dicho. Entonces, esa parte sí me ministró mucho y me llamó mucho la atención y pues yo creo que por la actitud que tenía ella y su humildad, por eso Dios también como que bajo la gracia la escogió a ella para que fuera la madre de Jesús pues en la tierra, o sea, carnalmente, por decirlo así. Entonces, eso era lo que quería comentar. Total, Angie, gracias también porque no lo había visto así, creo que es muy cierto. Necesitamos tener ese carácter de poder decirle, señoras, haz como a ti te plazca y porque eso es muy duro a veces para uno porque uno quiere tener el control de todo. Entonces, total, chicos, nada, ya para cerrar, hoy me va a permitir orar. Si alguno quiere decir algo más, pues súper bienvenido. Entonces, nada, Señor, te damos las gracias por esta noche, te damos las gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Enséñanos a ver las cosas a través de las escrituras, Padre Santo, no en nuestra interpretación, no en lo que los demás nos digan, Señor, sino en lo que tú dices, Padre Santo. Guíanos a escudriñar tu palabra, la verdad, Señor, lo que has plasmado para nosotros y has dejado para nosotros, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que has sido tú, Señor. Gracias por utilizarme, gracias por utilizarnos como generación valiente. Gracias por cada una de las personas que podemos estar aquí recibiendo de tu palabra, Señor, de tu instrucción. Ayúdanos a atender a tu voz, Señor, a ser receptivos, a tener un corazón abierto, Señor. Danos de la gracia necesaria, Señor, para poder atender a lo que tú quieres que atendamos, Padre Santo. Te damos las gracias, te doy las gracias por cada persona que se pudo conectar. Señor, planta tu palabra en nuestros corazones, que no se aparten tus palabras de nuestras vidas, Señor, de lo que haremos, de lo que debemos hacer, Señor. Y gracias por enseñarnos en todo momento. Y nada, Señor, te alabamos, te damos las gracias, Señor. Y nada, tengo como un sentir, Padre Santo, de poner como, no sé, o dar a conocer como la situación que está sucediendo en Israel, Señor. Am, pues Padre, tú tienes el control de todo, Señor. Oramos por esta nación, oramos por lo que está sucediendo en Palestina, en Israel, Padre Santo, y no sé, sabemos que tú obras, que tú haces tu voluntad, guarda a las personas, Señor, y permítenos tener este sentir de orar también por ellos y por todas las situaciones que nos permitas conocer, Señor. Gracias por este espacio y en nada, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, nada, chicos, si hay algo más por decir, mm, pueden decirlo. Si no, nos vemos dentro de 8 días si Dios no lo permite. Gracias por acompañarnos.